Buenos días. Es un placer para mí siempre estar en estos espacios académicos, compartiendo con ustedes. Le doy gracias a Sobal y, por supuesto, a mis profesoras del SENAVI por haberme invitado. Si estoy hablando mucho, me avisan y me corta, profe. Bueno, como una agenda de lo que vamos a más o menos ver o conversar, vamos a hablar acerca de la investigación científica, de la validez de la investigación científica, de esos errores intencionales de la ciencia que han ocurrido y que las profesoras ya han documentado un poco, de la aparición de la bioética, que las profes también ya más o menos hablaron, y de la aparición de las publicaciones científicas como herramientas de la ciencia. Como bien dijo la profesora Maritza, es como absurdo investigar y no difundir los resultados de las investigaciones. Entonces, la mejor manera de difundir las investigaciones, y ya vamos a ver un poco cómo cómo aparecieron las publicaciones, era publicarlo, porque antes, obviamente, no había redes, no había internet, y entonces aparecen las publicaciones. Luego también aparece como todo lo humano que es falible y que está sujeto a pasiones. Luego luego aparece un vicio, ¿no? Que es el principio de publicar o morir. Y bueno, entonces ahí hay que hacer una revisión porque hay una reaparición de errores intencionales de la ciencia, que fue lo que dio lugar a la aparición de la bioética. Y bueno, entonces luego hay ahora toda una corriente para crear unos mecanismos de garantía de excelencia científica e integridad científica. Y ahí es donde aparecen las pautas de integridad científica. Antes de iniciar esta, que espero que sea una conversación, quiero resaltar que la Ley de Universidades en su artículo 1 y 2 dice que la universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad, o sea, de dilucidar la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿No? ¿Quién tiene la verdad? Ahí es donde entramos nosotros, cada uno de nosotros tiene una opinión y una percepción de lo que es la verdad, y cada investigador también tiene una percepción de lo que es la verdad y la realidad que está investigando y cómo quiere eh, transmitir esos conocimientos y esos resultados de la investigación. El artículo 2 de la Ley de Universidades, y es importante resaltar esto, consideré yo importante porque estamos aquí haciendo un ejercicio académico. Las universidades son instituciones al servicio de la nación y a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales. ¿Cuáles problemas? Todos. Los científicos también, porque nos toca, los académicos, los científicos, los que tienen que ver con toda la vida nacional. Esto que estamos haciendo aquí entonces es un sano ejercicio en cumplimiento del propósito para el cual cada uno de nosotros tiene un rol en la sociedad y en la universidad. ¿Qué es la investigación científica? Bueno, investigar es indagar acerca de una realidad. Es un proceso ordenado, sistemático, de análisis y también de estudio. Utiliza diversos métodos, procedimientos específicos para el tipo de problema que se necesita resolver y para cada una de las partes del proceso de investigación. La investigación científica puede perseguir un objetivo descriptivo, que esto también es importante. No es lo mismo una persona que está recién empezando a investigar, una persona que está recién graduada, un estudiante, a una persona que está investigando efectos de un doctorado, que se supone que tiene que generar nuevo conocimiento. Entonces, hay niveles de investigación y también hay una libertad del investigador. Y ahí es cuando entra un rol importante de los comités de bioética. ¿Hasta dónde es esa libertad, ¿no?, del investigador? ¿Hasta dónde puede inmiscuirse? ¿Hasta dónde puede y qué puede decir o qué debe callar el investigador? ¿Qué le da validez a la investigación? Bueno, el concepto de validez de investigación se refiere a lo que es verdadero, una vez más, la verdad. La universidad tiene ese rol, o se acerca a la verdad. Se considera que los resultados de una investigación son válidos cuando ese estudio está libre de errores.
estos errores que ocurren pueden ser intencionales y no intencionales, porque puede haber sesgos de selección, sesgos en la medición y unos sesgos de confusión o impericia. A veces la impericia es por lo novel del investigador, no es intencional. Entonces, siempre va a haber errores. De hecho, no sé si les ha pasado, uno termina un escrito o lo que sea que está haciendo, una asignación, un artículo, lo que sea, y cuando ya está listo y uno lo envía ya para revisión y uno lo vuelve a leer, incluso aquí uno presentando una clase, una diapositiva, uno dice, ¿en qué momento puse esto? O sea, siempre es perfectible, siempre vamos a tener esa inquietud y otros a lo mejor nosotros lo leemos, puede pasar también que nosotros lo leemos 1000 veces, pero la otra persona que nos está ayudando a revisar lo lee una vez y dice, ¿y esto? Y uno dice, no lo vi, y lo leyó 1000 veces, porque siempre va a haber las investigaciones y sus resultados nunca van a ser la verdad absoluta. Uno investiga y publica sus resultados para que otros lo contrasten precisamente y estén de acuerdo con nosotros o en desacuerdo y lo perfeccionen. Entonces, bueno, pero lo que sí es que nunca esos errores que ocurren o esas variaciones deben ser sesgos intencionales, con una intención que no sea beneficiosa para la ciencia y muchísimo menos para las personas. ¿Qué ha ocurrido? Ya han conversado las otras profes acerca de esto. La bioética precisamente aparece como consecuencia de errores, entre comillas, intencionales, cuya motivación, intención, justificación jamás podrían relacionarse con nada benigno, beneficioso, justo, no maleficioso o autónomo. Y por eso es que aparece la bioética. Después de las guerras mundiales, como nos estaba diciendo las profes, se dan cuenta, el mundo se dio cuenta que mientras unas personas estaban en guerra, había otras personas que se supone que tenían profesiones nobles dedicadas a proteger a los seres humanos, a darles salud, beneficios y estaban experimentando con humanos. ¿Por qué? Bueno, porque los otros estaban demasiado entretenidos en la guerra y no se aprovecharon la situación. Esos son errores intencionales y por eso es que aparece la bioética y todos estos documentos que intentan proteger al mundo, al ser humano. Aparece en 1948, por ejemplo, uno de los documentos, además de los que nombraron la profe, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se llama universal contemplando que no volviese a ocurrir, o sea, ni que viniera un marciano. O sea, es universal, no se llama mundial, se llama universal. Y fíjense que dentro de los postulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el número 26 es el derecho a los beneficios del progreso científico. Es un derecho humano. Si el progreso científico implica la investigación, como de hecho la implica, y la difusión de sus resultados, esos resultados tienen que ser beneficiosos para el ser humano. La humanidad, después de las guerras, se dio cuenta de la importancia de la ciencia. Y además, actualmente, todos sabemos, y ahora está diseminado la información, que la utilidad de la ciencia debe ser pública. La ciencia, al final, es financiada por cada uno de nosotros, porque los financiamientos provienen de los impuestos y contribuciones fiscales individuales y empresariales. Las revistas científicas donde se publican los artículos científicos aparecen como la canción en los años 1600, ¿no? Y en sus inicios era para hacer pública la ciencia y validarla. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo público y era la única manera que las personas tenían para hacerlo. Se hacía público los resultados de las investigaciones. Y los demás autores, a los que les llegaban esos ejemplares meses después, por lo difícil que era que llegara de un sitio a otro la información, ellos contrastaban o estaban de acuerdo, o a lo mejor repetían las investigaciones en sus propios entornos. Y por eso aparecen entonces las revistas científicas. Podían estar organizadas como textos, comunicaciones incluso que eran privadas, porque no tenían acceso
a las primeras publicaciones o revistas científicas se dieron en Francia, pero había otros científicos que tenían ganas de participar y se carteaban, se escribían entre ellos, o bueno, bien podían formar parte de publicaciones científicas. Comenzaron como cartas personales, como lo dice allí, libros, publicaciones periódicas, anuarios, revistas, y la intención era fomentar un debate externo, contrastar los resultados. Esa era la intención, o sea, no era que la gente tenía miedo de publicar sus resultados, al contrario, quería exponer sus resultados porque los evaluaba como buenos, como beneficiosos y como que habían sido resultados obtenidos de manera íntegra. Aparece la industria de las publicaciones científicas y entonces ahí se echa a perder históricamente un poco la cosa, ¿no? Porque se desdibuja la propiedad intelectual. Porque ¿qué pasaba? Que no había forma de que yo reclamara mis derechos de autor, precisamente porque no había internet, no había redes sociales, llegaba meses después y entonces yo aprovechaba en otro país, desarrollaba lo mismo o replicaba lo mismo y decía, esto lo hice yo. Y eso sucedió no solamente en el campo científico, sucedía, por ejemplo, el otro día yo estaba escuchando un programa de radio donde decía que pasaba mucho con la música. De repente las personas viajaban a otros países y iban a sus propios países después un boom musical y resulta que era una copia de otra cosa que habían escuchado en otro país porque no había la difusión de la información como ahora. El propósito real de publicar, que en principio era difundir el conocimiento, crear debates entre científicos, con el tiempo se convirtió en lograr los factores de citación apetecibles para los rankings, que son los que hacen famosos a los investigadores. Y esto puede sonar controversial, pero eso está pasando y yo pensé que era el reloj de la universidad. Y esto, a pesar de que es un tema que puede sonar muy rudo de abordar, sucede. Y somos nosotros los que tenemos que estar pendientes y abordarlo. Aparece lo que les dije antes, un vicio dentro de algo que inicialmente era noble, y ese vicio es el de publicar o morir. Yo lo veo como un iceberg, donde las publicaciones son solo la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque es lo que se ve, es lo notorio. Pero detrás de esa punta del iceberg están los financiamientos y la fama de los científicos. Y debajo de esa punta del iceberg hay todo un monumento que es la investigación. Y también hablaban las profes que por eso es que hay que hacer una vigilancia cercana de los procesos de investigación. Así como la doctora Piña dijo que el consentimiento informado es un proceso, la investigación también es un proceso que se da por etapas y tiene un inicio, un desarrollo, unos resultados, y en cada etapa del proceso hay que hacer un seguimiento. ¿Quiénes van a hacer el seguimiento? Yo pienso que los comités de bioética y en mi trabajo de maestría yo sugerí que hubiese comités de integridad científica porque en otros países hay comités de integridad científica. ¿Qué pasa? Bueno, lo que hemos venido repasando durante la mañana de hoy, que no hay tanta gente que se involucre, que quiera, que se prepare, que le guste. Y bueno, generalmente, no generalmente, en muchas ocasiones se aprueba el proyecto, se otorga el financiamiento y lo que exigen es que se publique el artículo. Eso es todo lo que exigen para justificar el financiamiento. Entonces, no hay un seguimiento de qué pasó entre el momento en el que se aprueba el proyecto y el momento en el que ocurre la publicación. Por eso es que aparece esto de publicar o morir. El interés primario del científico se centra entonces en hacer públicos los resultados que ha logrado obtener en su investigación, pero a la vez detrás de ese interés está el deseo de que sus estudios sean reconocidos por otros pares para alimentar su prestigio personal. Entonces ahí es donde cabe preguntarse, no solo nosotros, en otros países se lo han preguntado y están trabajando en eso. ¿Qué es lo que persigue primordialmente un científico al publicar? Satisfacción personal, divulgación masiva de los resultados de su investigación para beneficio colectivo. Ambas. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la intención? Y eso también lo puede, uno siendo de un comité de bioética, lo puede calar
puede como poner un termómetro en la situación. Como decían también las profes, si no hay un propósito claro y ese propósito no es beneficioso, no hay que dar el aval. Hay un negocio, y suena muy rudo también, pero hay que decirlo por lo que dije al principio, es nuestro deber. Hay un negocio, editorial ranking, y hay un negocio, existe. En 2001, un autor que se llama Núñez dijo que él afirma, y sigue sucediendo, que muchos centros de divulgación científica, como universidades y centros de investigación, optaron por concentrarse en actividades académicas y de investigación y desarrollo para dejar a las editoriales comerciales la tarea de distribuir el saber producido. Es decir, yo investigo, yo soy el científico, yo me encargo de investigar. Y bueno, las editoriales que hagan la difusión, porque son los que conocen de eso. Probablemente por lo costoso que resultaba o porque simplemente decidieron concentrarse en un solo tipo de actividad. Como dicen por ahí, zapatero a su zapato. Yo investigo y le concedo, le confío la responsabilidad de publicar a las editoriales. Esto, además de otorgarles a los editores la potestad para fijar tarifas de suscripción, ha hecho que se sientan con la plena libertad de solicitarle a los investigadores, que son los que realmente producen el material, la información, los resultados, la investigación, que cedan sus derechos de autor, quedando en muchos casos presos en un sistema que pareciera a todas luces injusto y sin ninguna normativa que favorezca la propiedad intelectual. En una noticia reportada por un portal que se llama Tecnociencia, ya en 2004 se anunciaba que la Comisión Europea de Investigación analizaría el mercado de las publicaciones científicas, por cuanto resultaba interesante, al menos interesante, estudiar los cambios que se venían dando en el campo editorial. En ese sentido, también podemos citar un ejemplo. El portal Elsevier, el mayor emporio editorial, tenía en su catálogo casi 2.000 revistas, lo que le suponía ya en 2004 beneficios de más de 600 millones de euros anuales. Elsevier, y hay que saberlo también, es la empresa privada que lleva a cabo las puntuaciones para uno de los rankings universitarios más importantes. Sí. Entonces, es imposible desligar una cosa de la otra. Ahí hay un conflicto de interés. Si yo soy la que está haciendo la puntuación del ranking, ¿a cuál punto a cuál le voy a dar más? A mi revista, es obvio. Entonces, bueno, los pequeños, medianos editores y las universidades quedamos en un segundo plano. Y solo representaban ya para 2004 un 16% de las publicaciones, contando las online y las en física. Publicar entonces se volvió, al parecer, una actividad comercial y es lo que es nuestro rol. Debemos contrarrestar. Dejó de ser un acto científico, una vitrina útil para exponer la ciencia y crear sanos debates. Y bueno, apareció este vicio de publicar o morir que deslució la importancia de la difusión de la ciencia en aulas de pre y posgrado, en los repositorios universitarios. ¿Por qué? Porque no importa este ejercicio que yo estoy haciendo, porque esto no me da fama, esto no me da financiamiento. Yo en vez de estar aquí compartiendo con ustedes, a lo mejor estoy en mi casa tecleando otro artículo, otro, porque eso es lo que me va a dar fama, eso es lo que me va a dar reconocimiento, eso es lo que me va a dar aplausos y eso es lo que va a traer los financiamientos. Se acaba de reactivar los financiamientos CDSH, MINSIT, que a mí me parece una noticia maravillosa para la universidad y no me pareció justa la convocatoria porque no tenía nada que ver con si uno tenía 400 publicaciones o ninguna, sino que todo el que quiso optó. Me pareció justa esa convocatoria, pero a nivel mundial sí se ha reportado que los financiamientos sí dependen y si se tiene que elegir entre otra persona y yo, y la otra persona tiene 500 artículos, pues eligen el financiamiento para la otra persona. Ni hablar de los premios y los reconocimientos. Entonces, volvemos al iceberg. Las publicaciones están aquí en el tope y debajo del iceberg entonces ocurre la FFP, lo que reportan algunos autores como falsificación, fabricación, plagio, y hay muchos más que es el fraude en investigación y son errores intencionales estimulados por el afán de publicar. Hay muchos tipos de fraude, unos atribuibles a las publicaciones, otros de la investigación en sí.
Pero también la buena noticia es que hay unos mecanismos de garantía de la excelencia científica y ahí es donde aparecen las pautas de integridad en mi investigación. Fue mi tema de investigación en la maestría y me encantó. Es una línea de investigación en bioética, fraude e integridad científica y existen en las mejores instituciones del mundo estas pautas porque buscan complementar a los comités de bioética, dándole seguimiento periódico al proceso y progreso de las investigaciones, desde que se aprueba el proyecto hasta que se obtiene, se revisa, se aprueba el manuscrito antes de enviarlo para que se publique. ¿Cuál es el objetivo? Concientizar a los investigadores, demostrar liderazgo. Una institución que hace esto es una institución íntegra, excelente, instruir al personal en ética e integridad y fomentar la excelencia. Bueno, estas pautas yo las tengo, ahí está el link, humildemente fue mi trabajo, estoy segura de que ahorita hay nuevos conceptos y la idea es que cada institución las pueda utilizar y adecuar. Sí, que termina, Romy, Ya voy terminando. ¿A alguien no le gusta que hay un espíritu de publicar o morir? La idea es que todos la utilicen. La idea es que cada institución adecue esas pautas a sus propias particularidades y las utilice. Son 24, no las voy a leer, porque la integridad debe reflejarse en buenas prácticas científicas y en toda área. Las buenas prácticas son un conjunto de acciones y comportamientos individuales y organizacionales basados en valores fundamentales de la ciencia que expresan principios y responsabilidades que soportan la integridad científica. Las buenas prácticas científicas sostienen la conducta responsable en investigación. En las pautas los científicos firman un acuerdo de integridad y hay una planilla de verificación para que se haga un seguimiento periódico de cada investigación. Bueno, ya esto lo hablamos, se busca reconocer el valor de la difusión científica, concientizar que hasta las ideas son obras de ingenio, visibilizar la labor de los comités de bioética, los comités de integridad científica y la importancia del seguimiento de las investigaciones y sobre todo dignificar la ciencia. Es decir, si ya se ocurrió lo que ocurrió y ya lo sabemos, bueno, estamos retomando a partir del momento en el que ocurrió todo ese vicio y hay unas formas de abordarlo. Bueno, esto es para decirles solamente que en 2023, Harvard, la Escuela de Medicina dijo que no participaba más en esos rangos, hasta que no se corrigieran esas situaciones viciadas. Sin embargo, ellos van a publicar, van a hacer públicas sus bondades para que las personas que quieren optar a estudiar allí puedan elegir si quieren o no estudiar allí, que es uno de los propósitos de los rankings, pero no participa más en la puntuación de los rankings. La reflexión final, a mi modo de ver, ¿cuál es? Otorgarnos como instituciones lo que merecemos en proporción a nuestros talentos, que son muchos. Los puestos en los rankings vendrán por añadidura. Primero nosotros vamos a desarrollar y a visibilizar y a multiplicar nuestros talentos, que son muchos, y lo demás va a venir por añadidura. Muchas gracias. Me encanta esta frase aristotélica que dice, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino